Entonces, de momento, una vez que ya estoy en la camilla y tal, empiezo a notar unos latidos muy fuertes en el corazón enseguida. Y, y, y además también venían acompañados con un zumbido tremendo en los oídos. Inmediatamente a eso, sin tener yo los ojos abiertos, ni percibir las cosas como las puedo percibir ahora, con colores, en tres dimensiones, ¿no? Sino algo plano, ¿verdad? Y sin color. La muerte de la oruga es desprenderse de esa crisálida que ya no le sirve a la mariposa, para que la mariposa alcance nuevos niveles y vea las perspectivas desde otro punto de mira más alto. Hola amigos y amigas, estamos encantados de estar una semana más con vosotros. Agradeceros como siempre todos vuestros likes, vuestro cariño, vuestras respuestas, vuestras suscripciones y también deciros que en breve empezarán los cursos de Fundación ICLOVI y que si queréis información tendréis en la web iclovi.org. Y damos paso a nuestra entrevistada de hoy, Monchi Campos Rosa. Hola Monchi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta de estar Gracias. con vosotros. Gracias Sí. por estar aquí. Monchi es madre de 3 hijos vivos y alguno que no llegó a término. Y también es abuela. Actualmente tiene una plaza de auxiliar de enfermería en el SAD, que es soporte de atención domiciliaria en Albacete. Y en su periplo laboral, cuando estuvo adscrita a farmacia de hospitales, estuvo con el doctor José López Torres, que es médico de familia y además profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Albacete, y con él participó en diversas investigaciones sobre el cáncer de mama y el cáncer de colon. Y es autora y coautora de diversas publicaciones científicas. Bueno, pues hemos empezado por la parte laboral, pero vamos a pasar a la parte humana espiritual contigo. Cuéntanos, tú tuviste una experiencia importante, pero quizá cuéntanos un poquito desde antes qué es lo que te llevó a tener esa experiencia, por qué situación habías pasado. Sí, pues mirad, yo soy, como has dicho muy bien, mamá de tres hijos. Entonces, entre mi hijo mayor Sergio y mi bebé arcoíris, que es Samuel, perdí a tres hijos por preeclampsias y entonces se murieron en la barriguita y pues me hicieron alguna intervención, ¿no? Entonces en el tercer embarazo, ¿vale? Me hicieron un legrado, me pasaron al quirófano porque tuve al bebé y luego la placenta quedó dentro y me tuvieron que... Perdona un inciso. Ese bebé era de más de 7 meses. Sí, de más de 7 meses, sí. El segundo embarazo que tuve fue de muy poquito, estaría de 2 faltas nada más, pero estos dos últimos que tuve que murieron estaba muy avanzada, sí. Y pues nada, con mucho dolor, no solamente físico, sino también mental, ¿no? Y recuerdo que me pasó al quirófano un compañero y amigo, Eugenio,
Y nada, me acompañó en la cama y yo iba muy nerviosa, con mucho dolor y muy preocupada, ¿no? Y con mucha tristeza por haber perdido a mi hijo. Y yo recuerdo esa situación porque además es que durante 30 años no he hablado de esto. Cuando ocurrió sí que lo hablé con las personas más cercanas a mí, con mis familiares y todo, ¿no? Pero no lo hablé. Hasta hace 30 años cuando empecé a trabajar en el ESAT, que es cuando yo me di cuenta de la importancia que tenía lo que me había pasado, porque estábamos trabajando con pacientes terminales y además con sus familias. Y yo creía que podía dar un poquito de consuelo, un poquito de luz a estas personas, ¿no? Para que estuvieran más tranquilas en este trance que es la muerte. Yo, desde entonces, mira, en mi estado de WhatsApp yo tengo puesto pronto. ¿Por qué tengo puesto pronto? Porque a nosotros nos parece que la muerte es muy lejana, que no nos va a tocar nunca, que es cosa de otros o cuando nos llega nos sorprende, ¿no? Pero el tiempo es muy relativo y sobre todo cuando estamos en otro plano, en otro nivel, ¿no? Y pronto nos tocará estar y vivir esa experiencia. Eh, Tengo que decir, supongo que como mucha otra gente que ha tenido una ECM, que no tenemos, yo no tengo ningún miedo a la muerte, ninguno. Puedo tener miedo, a lo mejor al dolor o a otras cosas, pero lo que es a la muerte, ¿no? Y bueno, pues nada, yo pasé al quirófano, me pasó mi compañero, y cuando yo desperté, mi impresión era que no me podían dormir, ¿vale? Y sin embargo, luego me contó mi compañero, mi amigo Eugenio, que lo que no podían era despertarme, ¿vale? Entonces, de momento, una vez que ya estoy en la camilla y tal, empiezo a notar unos latidos muy fuertes en el corazón enseguida. Y, y, y además también venían acompañados con un zumbido tremendo en los oídos. Inmediatamente a eso, sin tener yo los ojos abiertos, ni percibir las cosas como las puedo percibir ahora, con colores, en tres dimensiones, ¿no? Sino algo plano, ¿verdad? Y sin color. Tampoco escuchaba en ese momento los sonidos de la gente que estaba en el quirófano, cómo hablaban y todo eso tampoco. Sin embargo, algo muy curioso sí que me pasó. Yo sabía los pensamientos que tenía cada una de las personas que me acompañaban allí en el quirófano. Entonces, para mí fue motivo de, no sé, de sorpresa, porque aparte de los pensamientos que yo percibí de ellos, ¿no? Estaban estaban de acuerdo en que era algo que yo me había provocado y era mi culpa. Pero ¿cómo podían pensar eso? No lo sé, estaban muy enfadados. ¿Y sabes lo que pasa? Yo no tuve oportunidad luego de preguntar esto, porque es que nadie me informó de lo que había pasado, ni por qué, ni nada. Y yo también salí bastante asustada y no hablé de esto durante meses. Entonces sí que percibía. Yo, ¿sabes lo que he pensado, doctora Luján? Que estaban enfadados o que estaban con este sentimiento porque no querían que me fuera, querían mantenerme. Hay una Claro, forma de que yo pudiera anclarme es cuando alguien se enfada contigo, ¿no? Pues tú reaccionas y dices, no, por favor, yo no va a pasar esto, no quiero sí, hacer lo otro, lo que sea, ¿no? sí, sí, sí. Quizá fuera esa la explicación que yo le he encontrado a lo largo de todos los años que ha pasado esto, ¿no? Bueno, pues empiezo como os he dicho, a notar estos en mi mente, estos pensamientos y este enfado y luego pensar que yo me lo había provocado. Y también pensé, bueno, pues a lo mejor estoy tan nerviosa que algo ha pasado, ¿no? Bueno, y en ese momento yo empecé,
no puedo decir a caminar, porque no era caminar, estos, estas sensaciones era como flotar o como pensar en algo y en ese momento yo estaba ahí. Yo pensé en el papá de mis hijos y entonces lo vi en el dintel, lo vi en el dintel de la puerta con los brazos hacia atrás y la cabeza hundida, ¿verdad? Eh, en ese momento yo ya pensé que estaba pasando algo serio, que esto no era cualquier cosa. Y de momento tuve la impresión y pensé, me voy a morir, ha llegado mi hora. Y por otra parte yo pensaba, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a morir? Si esto por un legrado, porque me pasan aquí, es una cosa niña. Y entonces sentí una sensación de pensar que el hombre no somos nada. Nos levantamos por la mañana, pensamos que somos dueños del día, de las cosas que hacemos y de todo. Y sin embargo, la muerte, como decía este autor italiano, muerte cierta, hora incierta. Y entonces ya sí que me vino todo el peso, ¿no? Y claro, yo tenía un hijo de 2 años y medio, mi hijo Sergio, y dije, no me puedo ir, no lo puedo dejar, yo lo tengo que criar, ¿no? Pero era inevitable. Y entonces empecé a percibir lo que era para mí como ascender, ¿no? Como ir subiendo, ir subiendo. Todo era oscuro a mi alrededor y no percibía nada, nada más que la propia sensación de impotencia que a mí me causaba el saber que yo me iba y no podía hacer nada, iba a dejar a mi hijo, ¿no? Y el tiempo es impreciso. Yo no puedo decir, yo sé que estuve poco tiempo ahí, ¿no? Pero si me hubieran dicho que había estado horas, podría decir horas o minutos, minutos, porque no percibía el tiempo igual que ahora. Entonces, ya llegó un momento que yo es como si me parase, hubiera llegado a mi destino y en ese momento pensé, bueno, pues que me críe a mi hijo mi madre, ¿no? No, no puedo hacer nada. Pero que, que bueno, en ese momento descubro que no tengo dolor, que no Que me no duele, tienes, que no tengo dolor, que no que no me tienes dolor. duele nada, que estoy allí también. Digo, mira qué bien, después de tanto tiempo con sufrimiento, con ese dolor, que no pasaba con ningún tipo de analgesia, me descubro bien y sin dolor. Y desde mi posición a la derecha percibo lo que para mí son unas lucecitas como si fueran velas. Entonces, desde mi posición, como he dicho, hasta el infinito en una hilera de luces que se perdía y era mi familia, eran mis ascendientes, ¿no? Y ellos me llamaban. Había mucha alegría, sí, era una fiesta, era algo increíble, una fiesta y yo ya me sentía feliz. Eh, Pensaba en mi hijo, pero me sentía feliz porque eso era como ir a una fiesta de pijamas o encontrarte con tu familia y decir, vamos a celebrar, ¿no? Y yo, pues lo que quería hacer era dirigirme hacia ellos, ¿no? Y reunirme y abrazarnos y celebrar. Cuando yo iba a ir hacia ellos, desde mi izquierda, desde mi izquierda percibí una luz in, intensa. Eh, es algo inefable, pero voy a tratar de explicarlo, ¿no? Tenía una intensidad tremenda, pero no era lo mejor la intensidad de la luz. Lo mejor de la luz era, para mí, era Dios y me mostró un amor
tremendo, una aceptación, no me sentí juzgada para nada, me aceptaba, me quería, y entonces ya en ese momento yo ya sí que me rendí totalmente y dije, bueno, pues a Sergio que lo críe mi madre, que yo me quedo aquí, por supuesto que me quedo aquí, este es mi sitio, ¿no? Me sentía cómoda. Yo pensé, yo vengo de aquí, yo he estado más tiempo en este lugar con mi padre, con toda la gente, con toda mi familia aquí abajo. Yo eh, no era con los ojos físicos ni con las cosas, sino yo miraba como hacia abajo y decía, ese no es mi sitio, ahí he estado, pero muy poquitos años, yo vengo de aquí, esto lo reconozco, es mi casa, ¿no? Como cuando uno llega a la casa y te vas al sofá y te pones ahí en el sofá cómoda y tal, porque vienen a recibirte o te dicen. Y entonces yo noté que Dios vino a recibirme y a quererme mucho y a decirme, venga, que sí, que estás aquí conmigo, disfruta y todo. Entonces, lo que hizo la luz es que me rodeó por completo, entera, y bueno, claro, yo sentía, seguía sintiendo ese amor, esa aceptación y todo, y yo ya, claro, anclada ahí. Yo dije, ya, no me muevo. Pero y me pasaba igual que cuando os he comentado estas sensaciones en el quirófano, ¿no? No eran voces que yo oyera como me podéis oír ahora o yo os oigo a vosotros, ¿no? Eran sentimientos muy fuertes en mi cabeza, dentro de mí. Y en ese momento me dijo, me has dado poco, ¿no? Yo no vi mi vida, pero él sí que vio mi vida porque la estudió. Y me dijo, me has dado poco. Y entonces yo digo, no puede ser, ¿cómo que te da poco? Porque entonces yo era una persona muy religiosa, muy cumplidora, no sé, y me consideraba, hombre, no perfecta, pero vamos, muy trabajadita, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me dice esto? ¿Qué le tengo que dar más? Y fíjate que esto durante 30 años ha sido un motivo de reflexión grande en mí. Y lo hablé con Xavi en el Congreso. Porque digo, vamos a ver, me dice que me vaya, yo me voy y vengo aquí y no he hecho nada más que equivocarme y cometer errores y todo. Digo, ¿cómo me dice que le tengo que dar más? Digo que le tengo que dar más errores y tal. Y entonces Xavi me dijo, cuando uno vuelve, no vuelves con las mismas sensaciones y el mismo criterio que cuando te vas. Ahora te ves más, te ves mejor, entonces percibes cualquier imperfección que haya en ti. Yo luego me enteré, pero hace poco, de cosas comunes en la gente que hemos tenido ECMs. Por ejemplo, la luz brillante para mí es muy molesta. Yo en casa siempre tengo lucecitas porque no puedo con la luz intensa. También he descubierto el porcentaje tan grande de divorcios que hay. Y entonces con lo que me dijo a mi Sari, yo he estado pensando en eso. Digo, pues es verdad. Digo, ¿por qué no será? Es cierto que también le he dado algunas alegrías, ¿no? Y le he dado a mis hijos. Y, 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 sabes, yo siempre he sido una persona que he visto mi entorno, he visto a la gente que tengo alrededor, pero ahora soy mucho más fina. Siempre mis compañeras y todo nos reímos porque por las mañanas digo, venga, a ver qué obra pía voy a hacer esta mañana. Es algo que me llena, es algo con lo que vibro. Entonces sí que ha cambiado muchas percepciones, o sea, percepciones que tengo sobre la vida. ¿Y cómo no cambiarlas? Si es que cuando estás al lado de nuestro Padre, cuando estás allí, pues esto te tiene que marcar de alguna manera. El otro día comentaba con una médica que trabaja allí en el centro de salud, que me pidió por favor que le explicara la ECM que yo había tenido por un familiar y demás, ¿no? Y entonces ella me hablaba de la reencarnación y yo no le dije nada. Y luego cuando ella se marchó a su consulta la llamé y le dije, mire lo que te voy a decir de la reencarnación. Yo ahora mismo no quería nada. Si yo lo que quería era quedarme, ¿cómo me voy a querer yo reencarnar? Para mí era la perfección, era volver a mi casa.
Bueno, pues me he ido un poquito, pero cuando yo em, eh, me rechaza y me tiene que empujar literalmente, y no una vez, sino muchas veces, porque yo estaba ahí anclada, digo, yo me quedo. Y ya no, tampoco pensaba en mis familiares ni nada, yo quería estar al lado de la luz, porque eso era algo increíble, algo que no se puede describir ese amor. Tienes hijos, tienes tus padres, tienes todo, pero eso es distinto. Y bueno, pues sí, me tocó bajar porque Una cosita, perdona, ¿esa luz em, tenía forma física o era simplemente luz? yo sabía que dentro de ese destello, de esa luz tan grande, yo sabía que había una persona como yo, pero la luz era tan grande, tan cegadora, que yo no podía verla. Pero es que luego he pensado también, ¿estaba yo preparada para ver lo que había dentro? ¿O mi espíritu o lo que fuera en ese momento no tenía la preparación o no le había dado suficiente, no le había dado todo? Por lo tanto, no estaba preparada para ver algo que había dentro de la luz, pero yo sabía que había algo y una persona. Y la diferencia entre las lucecitas que veías que eran de tu familia y esta otra luz, Bueno, no tiene nada que ver en pureza, en grandeza, en intensidad, en, en- nosotros, claro, yo iba para allá con ellos, ¿no? Somos, estamos, yo digo las impresiones que yo tengo, ¿no? Eh, yo creo que Dios ha tenido mucho más tiempo que nosotros para perfeccionarse, para ser lo que Él es. Y a nosotros nos queda un camino grande para llegar a ser como esa luz grande. Sí que había mucho amor, había mucha alegría, mucha felicidad por recibirme en las lucecitas, en lo que yo considero que era mi familia, ¿no? Pero claro, muchos eones entre eso y la luz grande. cuando tú has hablado antes, has dicho que estaba rodeada de oscuridad. ¿Esa oscuridad es blanco y negro o es oscuridad? Y Oscuridad. cuando empiezas a ver, cuando ves la luz, ¿ves colores o ves la luz en la oscuridad? Yo lo primero que veo, lo primero que percibo cuando yo llego son las lucecitas como velas desde mi posición hasta el infinito. Eso es lo primero que yo percibo, esas lucecitas. Más abajo de las lucecitas yo no veo nada. También percibo que son personas, pero no llego a verlas. Pero para mí toda esta experiencia es negro y blanco, o sea, y la luz, el color de la luz blanco, ¿vale? En ningún momento yo percibo ningún otro tono de luz, nada más. Ni no percibo tampoco ningún sonido, ninguna voz, como nosotros nos podemos expresar ahora lingüísticamente, ¿no? No, es todo a través de mi mente. Es ahí donde yo percibo el lenguaje. Y más que lenguaje son sentimientos que llegan. Pero fíjate que no me extrañaba, porque pienso que he estado más tiempo ahí recibiendo o sintiendo o con ese tipo de lenguaje, más que con el que utilizo ahora. Me parece precioso. ¿Llegaste a ver tu cuerpo mientras lo reanimaban o no? No, no. Cuando la luz me empuja, y ya te digo que me tuvo que empujar muchas veces, porque no me quería ir de allí bajo ningún concepto. Y ya digo, bueno, me toca bajar. Y entonces, porque fíjate, en esos momentos, yo cuando te he dicho lo de pronto, en mi estado, ¿no? Yo pensaba en mi hijo, en mi madre, en mis hermanos, en el papá de mis hijos, en todo el mundo que yo quiero, ¿no? Y yo decía, pues pronto vais a estar aquí. Si es que, ¿por qué voy a bajar yo? Si en un suspiro, ¿no? Bueno, pues entonces ya me toca bajar. Y entonces ahí sí que lo paso mal. Cuando yo bajo. Cuando yo bajo, ya no veo ningún tipo de luz. Sí que me acompaña eso que yo llevo dentro, pero entonces empiezo a percibir a mi alrededor
aparte de la oscuridad, ¿no? Empiezo a sentir en mi mente pensamientos de mucha gente a mi alrededor, pero mucha gente que no era como mi familia, que ya estaba en otro plano y con la luz y con Dios. Para mí esta gente estaba como, diría yo, como si estuviera perdida o estuviera desesperada, ¿no? Y entonces como quería que todo lo que estaba a su alrededor fuera tan miserables como ellos, en emociones, en sentimientos. Ella era una persona sensible y con esto me he vuelto más. Y todas esas cosas se perciben mucho. Entonces empecé a sentir que me decían, eres tonta, te has escrito todo esto no es verdad. Porque yo cuando empecé a bajar muy rápido y para mí era como giros, girando muy vertiginosamente, Espiral. como una espiral y bajando rapidísimo. Y entonces estas voces, estos sentimientos que yo tenía en mi cabeza, me decían, cuando tú llegues al fondo, cuando tú pares de girar, vas a desaparecer. De ti, tú no vas a tener ningún recuerdo. Tú no has existido. Y eso es lo que va a quedar de ti. Claro, esa angustia fue terrible para mí, porque no sé, porque uno puede ser que dices, bueno, no me tengo un cuerpo, o cada uno su pensamiento, pero tengo un espíritu, tengo un pensamiento, tengo algo, soy algo, he sido algo, voy a ser algo. Pero no ser, eso es mucha desesperación, ¿no? Aparte del dolor, aparte de la sensación de pérdida de tu familia y de todo, eso, eso marca, ¿no? Y Eso fue antes de entrar en tu cuerpo. antes de entrar en mi cuerpo, sí. Y cuando ya terminé de girar, entonces ahí, en ese momento, sí que ya oí yo las voces de la gente que tenía alrededor. Como antes de irte. No, antes de irme yo sabía los pensamientos, pero a través de mi mente. Yo no oí lo que ellos decían. Y es más, porque no recuerdo todos los pensamientos que ellos tenían. Tenían el enfado porque pensaban que yo me lo había provocado y que me iba a ir y estaban enfadados. Y aparte, percibí pensamientos personales de cada uno de ellos que no puedo recordar, pero cosas pues curiosas, no sé, cosas personales, cosas de su vida, ¿no? En esos momentos lo que ellos pensaban, aparte de lo que estaban diciendo, pero fue a través de mi mente. Pero en el momento que yo volví, ahí sí fue cuando yo escuché, o sea, cuando yo bajé, cuando llegué al tope de esa espiral, es cuando yo oí, ¿no? Las voces, sus voces, y me decían, todos estaban muy animados, estaban como más, que se habían puesto las pilas, ¿no? Me decían, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? Y yo decía, madre mía, de mi vida, que es que no me acuerdo cómo me llamo. Digo, claro, si no les digo el nombre van a pensar que sigo mal. Yo tengo que decirles de alguna manera, mostrarles que yo he vuelto y que estoy bien, ¿no? Y entonces de momento ya recordé mi nombre y, y entonces en un salto me incorporé de la camilla, pero yo sin verme no percibí mi cuerpo, ni siquiera en ese momento. Yo sé que di un salto, dije mi nombre y entonces me cogieron de los hombros y entonces ya me bajaron al potro, me tumbaron, me dijeron, tranquila, tranquila, está todo bien, tranquila. Entonces fue cuando hizo la entrada triunfante mi amigo Eugenio y ya, claro, yo tenía mucho frío. Cuando yo me desperté, estaba helada y yo pedía una manta y se ve que en todo el quirófano no había manta. Y por ningún sitio había manta, me tapé con la sábana como pude allí con el ese, porque yo estaba temblando de frío y un poco creo también del impacto de tantas emociones y de saberme otra vez de vuelta. Aún no me daba tiempo a alegrarme de que volvía con mi hijo, ¿no? Y con mi familia, porque claro, yo había perdido mucho, a pesar de lo negativo de las voces, que ya te digo que eso también fue, uf, muchas veces lo he pensado porque soy sensible a muchas de estas cosas y no he querido nunca, no he querido nunca
dejarme llevar por este mundo. Soy un poco, no sé, miedosilla. Pero sin embargo sé que si yo me soltara puedo percibir algunas cosas, ¿no? Entonces, pues no dije nada cuando llegué a la habitación, que estaba todo el mundo esperándome, yo allí tapada, con el frío, temblando. Y temblando estoy ahora, doctora Luján, porque yo cada vez que recuerdo esta experiencia es algo tan fuerte en mí que me mueve entera y uf, no sé. Yo antes, os lo he dicho antes, lo he comentado antes, era una persona muy religiosa. He cambiado mucho, no soy esa persona religiosa, no soy esa persona cumplidora de estos dogmas y estas cosas, pues soy una persona muy espiritual. Soy más sensible. Ha cambiado muchas cosas. Cuando hablé con Sari, entonces él me dijo, porque yo cuando tardé meses en decirlo primero al papá de mis hijos, ¿no? Y él al principio no me creía. Claro, me decía, ¿qué me está diciendo esta mujer ahora? ¿No? Y yo, claro, cuando le conté en la posición que él estaba, entonces ya dijo, En la posición que él estaba mientras tú estabas en el quirófano, él, aquello que yo estaba viste. en el quirófano haciéndome el down. Sí, Ujú. mientras que yo estaba dentro, cuando él me estaba esperando fuera en la posición. Y claro, entonces cuando yo le dije, cuando yo estaba dentro, y yo le dije, yo te he visto, pues claro, me miraba diciendo, esta mujer, ¿te ha visto? Digo, sí, te he visto. Y te he visto en tal puerta, en tal dintel de la puerta y en esta posición. Entonces, claro, ya cambió todo. Y poquito a poco sí que yo hablé de este tema con mi familia, con mis hermanos, con la gente más directa, con mis amigos, pero siempre pensé que era una cosa preciosa para mí, porque, sí, claro, no, yo no conocía este tema y luego empecé a leer alguna cosa, ¿no? Y yo oía que la gente decía, esas son tontas, esto no sé cuánto, esto es mentira. Y era una cosa tan preciosa para mí, tan valiosa, que el que opinaran sobre si era, si no, o yo tenerme que poner a decir, pues sí, pues no, le quitaba como el valor que Sí. yo pensaba que Dios me lo había dado a mí, por lo que sea que fuera, ¿no? Eh, cuando empecé a trabajar en el ESAT, que vi el dolor de la gente que muere, de la familia, como he comentado antes, sí que pensé, hice una sesión clínica y entonces empecé un poquito a explicar sobre las ECMs y tal, y luego les di la sorpresa de hablarlo por primera vez en primera persona y decírselo. También fue curioso porque una de las enfermeras, una compañera, se levantó llorando y se fue a la otra consulta. Y luego nos comentó que ella, cuando tenía 3 años, había tenido una ECM por un accidente de tráfico, que había estado en un lugar, que ella pintaba y todas las cosas, pero no podía hablar sobre este tema, no quería hablar. Y yo he comprendido, porque a partir de entonces otra doctora se enteró, fuimos a un centro, estuve con Esther, de aquí, de la anestesista de Albacete, me escuchó y sí que la vida me ha cambiado desde entonces. Y Sari también me lo dijo, dice, ya verás como desde que lo hablas, lo expresas y lo comunicas, porque es algo que la gente tiene que saberlo. Yo creo que realmente venís aquí como mensajeros, mensajeros de ese amor, ¿no? Mensajeros de que la vida sigue, que aquí dejamos como la crisálida, ¿no? Dejamos los restos que ya no nos sirven, pero para ese volar tan importante, pero sobre todo pienso que hacéis mucho bien a las personas que están en duelo, a las personas que han perdido un hijo, a Sí, una pareja. sí, eh, Creo que eso es una gran obra, porque yo lo he vivido. No es que me lo han explicado, no te estoy hablando de teorías, ¿no? Entonces, claro, cuando lo decís, la otra persona, pues como mínimo pone un interrogante y dice, pues quizás sí, y se empieza a informar, ¿no? Creo que es un paso muy importante. sí, así lo comprendí cuando empecé a trabajar en el ESAT, ya lo he dicho, o sea, lo comprendí así, pensé,
que la gente tenía que estar informada de estas cosas, porque cuando uno habla de la muerte, siempre habla de la muerte de otras personas, de otras familias, nunca nos toca. Yo perdí a mi madre con 75 años y unos años después, 3 años después, a mi hermano con 44 años. Y cuando yo he hablado sobre esto, eh, la gente a lo mejor en algunos momentos puede pensar que yo soy más fría, pero no, es que la muerte no es lo peor. La muerte no es lo peor. Es otra etapa, otra forma. Si entonces vamos a nuestra casa con tranquilidad, allí, sin dolor. Ya te digo que cuando estaba allí y que estaba viendo las lucecitas y llegué así de momento paré, digo, "Buah, no me duele nada. Qué bien, qué bueno. Eso era magnífico, muy liberador". Yo creo que es un mensaje muy interesante para esas personas que tienen un final de vida también muy doloroso y saber que duele el cuerpo físico, solo, Sí, el resto no, ¿no? sí, 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 sí. Eso es muy bonito. ¿Y qué cambios ha habido en tu vida a raíz de tus cambios? Ya has dicho que eres más espiritual que religiosa. ¿Y ha habido algún cambio más? Sí, me divorcié del padre de mis hijos, ¿vale? Y luego, o sea, cuando he estado leyendo, y luego cuando tuve esa reunión con Esther y tal, pues me enteré de estas estadísticas y estas cosas, lo de la luz intensa, que sabes que no. Eh, y cambios, ¿qué ha pasado? Que me estoy equivocando mucho. Pero ¿por qué te estás juzgando si no hay nadie que te juzgue? Sí, porque he venido con otra percepción de las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno está al lado de Dios, de esta luz, de esta inmensidad, de estas cosas, y dices, madre mía, no sé, es como si me quiero acercar lo más posible a esta sensación, a Dios, ¿no? Y claro, las cosas, igual que estudiar, igual que trabajar, igual que todo, requiere un esfuerzo, ¿vale? Requiere un trabajo. Pues en ese Sí, trabajo estoy yo, en ese trabajo. Pero ya me digo lo de la imperfección como un poco riéndome, ¿no? Como quitándole un poco de hierro al asunto. Así, pues bueno, pues sí, pues mira, soy muy humana y todo. Y ¿sabes otra cosa? Tengo un impulso interno, algo, como buscando algo, ¿no? Buscando la felicidad, buscando el amor. Eso es algo que me define, es algo que ha cambiado. Antes era como más conformista, como, bueno, pues mi vida es este estereotipo y esto es así, así y así. Y ahora soy una rebelde y digo, pues no, no. Quiero esto y esto. Y lo voy buscando. Esto es como la Coca-Cola, que se equivocaron no sé cuántos millones de veces hasta que descubrieron la fórmula. Pues yo igual, pero sin dramatismo, sin decir, ay, que me estoy equivocando. Luego sí que voy a bromear cuando vuelva y le decir, madre mía, te he dado más, pero mira todo. Pero sí, bueno, siempre he tenido sentido del humor y me gusta y tal, pero todo ahora como más afinado y como más eso y muy presente a las personas que tengo alrededor, ¿vale? Al sufrimiento, al dolor. No es pasar y decir, eh, mira, te voy a contar una cosa. Ayer salgo de un supermercado que venía con mi amiga y un señor así que estaba sentado de momento que vale, lo oigo desde atrás y dice, algo para beber. Y ya yo ya iba adelantada y ya le digo a mi amiga, yo no me puedo quedar así. Y entonces volví y digo, algo para beber, digo, ¿qué ha pedido usted? Dice, no, para mi familia y para beber y tal. O sea, te quiero decir que podía haberme ido perfectamente, ¿no? Y decir, bueno, pues es que estoy ya a medio camino, no te oigo. No, es esa cosa que te mueve, es algo, es un impulso desde dentro que ves a todas las personas, no ves solamente a tu familia, lo que eran las lucecitas, ¿no? sí. Sino es una unión con el resto del mundo que te une y dices, sí, tu problema es el mío, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Porque no es un hilo rojo que nos une a todos.
Y entonces en eso sí, sí he mejorado. En sentir a la gente, o sea, yo voy por la calle y veo algunos chavalines o algo que digo, uy, madre mía, o estos pobrecicos de los mensajeros que llegan y tal y no sé cuántos, pues los percibo como hijos, fíjate, o a gente, no lo sé, no lo sé. Es una cosa curiosa. Pero es una alegría, una vivacidad, es ir por la calle con la música, o sea, con los cascos y con la música y con el bailecico. Sí, pero eso no fue inmediatamente. Esto ha sido una progresión en estos 30 años. Y sí que es verdad que desde que lo he contado, mis horizontes se han expandido mucho más. Muy interesante. Yo creo que es muy importante contarlo, ¿no? Y cómo, aparte de esa enfermera, cómo se han tomado en tu centro de salud, cómo se han tomado tu ECM, que lo Con- dijeras públicamente en una sesión clínica. En el equipo somos muy poquitas, ¿no? Pero bueno, estaban también los residentes y tal. Con mucho interés, con mucho interés. Y yo creo, porque claro, no les he interrogado respecto a este tema, pero yo creo que en algún momento cuando ellas hablan con algún familiar o con el propio paciente, algo les puede trasladar, algo le trasladan sobre esto. La esperanza que tú has comentado antes, que das a las personas, pues esa esperanza eh, la tienes y tú la puedes transmitir y la pueden recibir ellos. Entonces, mi compañera Cele, que es la enfermera, ella está siempre asustada. Cuando yo hablo de esto, está siempre, y digo, no, tú tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Y está siempre como escondida así y no quiere comentar mucho sobre este tema, ¿no? Y las demás, pues hay gente más escéptica, ¿no? Que ha llegado después o no quiere escucharlo o no lo siente así o no lo vive. Otra gente que es más creyente en estos temas y te pregunta más o lo siente más. Pero ahí está para quien quiera escucharlo, para quien quiera sentirlo. Y yo fíjate, cuando yo hablé con mi abuela murió con 94 años y yo la estaba preparando constantemente. Y entonces decía, ella me dice, yo digo, abuela, ¿tú crees en esto y tal? Dices, nadie ha vuelto para decirme, digo, ¿cómo que no? Yo he vuelto. Dicen estas cosas, no creo. Y le dije a mi abuela, cuando llegue ese momento, acuérdate de mí, acuérdate de lo que yo te digo. Digo, y en ese momento vas a decir, mi Monchi. Y luego te comentó algo de cuando ella murió, pues alguna experiencia perimorte o no tuvo alguna experiencia. Desafortunadamente no pudimos estar con ella. Son temas familiares y cosas y no pudimos estar con ella. ¿Cuánto me habría gustado? Porque mi abuela estábamos muy unidas y pues yo hasta que se me permitió la estuve cuidando y con ella y todo y no puedo ser, no sabía. Yo, fíjate, ella estaba con mi tía, era curioso, ya mi tía no la reconocía, siempre la llamaba con mi nombre. No sé. Y cuando yo llegaba, cuando se me permitía ir a verla, y yo llegaba, entonces ella, además es que eso fue, era muy tierno para mí, ella estaba muy malita, ¿no? Y entonces me cogía, como si fuera yo una niña pequeña todavía, cuando iba a su casa y tal, me cogía así, me acariciaba y tal, era muy... Pero además tenía ya la cabeza un poco demenciada, tampoco podía expresar muy bien sus emociones, sus sentimientos ni nada. Pero yo siempre, cuando supe de su muerte, pensé, digo, ah, mira, digo, ahora tú has estado donde yo y te has acordado de mí. Seguro, seguro. Monchi, pues muchas gracias por tu experiencia y sé que, como tú has dicho, no te gusta hablar de ella, pero esto ayudas a mucha gente. ¿Quieres decir a las personas que nos están viendo alguna cosa más? Bueno, pues deciros a todos que muchas gracias por escucharme lo primero. Y luego, aunque sea algo inefable que yo no pueda expresar,
Pero fíjate que antes de empezar la videoconferencia, yo he hecho varias oraciones, porque yo no quería hablar a través de mí, porque para esto el cuerpo, la mente, yo muchas veces digo, me gustaría tener un lenguaje de ángeles para poder transmitir esto. Pero como ahora mismo yo lo he sentido así mientras que he hablado con vosotros, quiero, más que decir palabras, transmitirle las emociones, lo que yo siento, que quiero que lo sientan, que estén tranquilos, que cuando llegue ese momento va a ser algo maravilloso y que la vida, el nacer y el morir forma parte del volver otra vez a nuestra casa y que, pues eso, que perciban esta alegría, esta felicidad de sentirse vivos, aunque sea 5 minutos, un minuto, lo que sea, y en la circunstancia que nos toque vivir, que no lo sabemos, pero creo firmemente además que vamos a ser muy recompensados. Cuando yo veo a una persona enfrente de mí que va andando y va cojeando con alguna cosa, digo, ay, cuando vayas para allá y ya te sientas libre y veas estas cosas, porque aquí son 100 años, pero allí van a ser muchos más. Entonces, decirles a todo el mundo que los quiero, que me gustaría que sintieran mis palabras y mis emociones y mis sentimientos, que va para ellos. Y que a partir de ahora me va a dar menos, no sé, pudor o algo el manifestarlo, el hablarlo. Sí, muchas Conchi, gracias. muchísimas gracias a ti por abrirnos tu corazón. Gracias.